¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? A lo largo de la vida, todos enfrentamos situaciones en las que cedemos. Decimos sí para no incomodar o evitar un conflicto, pero después sentimos que nos hemos fallado a nosotros mismos. Esa sensación de traición interna no es algo que deberíamos ignorar. Es un recordatorio de que necesitamos aprender a priorizar lo que realmente importa. Los estoicos, esos sabios de la antigua Roma y Grecia, entendieron este dilema profundamente. Ellos veían el poder de decir no, no solo como una habilidad social, sino como una expresión de libertad personal y un acto de amor propio. Hoy te comparto 11 secretos estoicos desarrollados en profundidad, para que aprendas a decir no con confianza, sin culpa, y así recuperes el control de tu tiempo, energía y paz interior. Primer secreto: no podés controlar lo que piensan los demás. ¿Por qué cuesta tanto decir no? ¿El miedo al juicio es una de las razones principales? Nos preocupa que nos critiquen, que nos vean como egoístas o que piensen que no somos solidarios. Pero Epicteto nos enseñó que nuestra energía no debería estar enfocada en lo que otros piensan, sino en lo que podemos controlar, nuestra mente, nuestras decisiones y nuestras acciones. Cuando decís no y alguien reacciona negativamente, recordá que esa reacción no es tu responsabilidad. No podés controlar cómo interpretan tus decisiones, pero sí podés decidir actuar con integridad. Antes de aceptar algo, pregúntate: ¿esto realmente me beneficia o me hace feliz? Si la respuesta es no, permitite actuar en consecuencia, sin buscar justificarte en exceso. Segundo secreto: decir no es un acto de amor propio. Cada vez que decís sí a algo que no querés hacer, estás sacrificando algo valioso: tu tiempo, tu energía y tus prioridades. Marco Aurelio decía: tu tiempo es limitado, no lo desperdicies en cosas que no importan. Decir no es un acto de protección hacia tus metas y tus seres queridos. Alguien que no respeta tu no probablemente no valora lo suficiente tu tiempo ni tu bienestar. Una práctica que podés llevar a cabo es la siguiente: crea una lista con tus principales prioridades, tu familia, tus proyectos, tu salud. Revisala cada vez que dudes si aceptar un compromiso. Recordá que cada sí que des a algo innecesario es un no a esas prioridades importantes. Tercer secreto: practicá decir no en cosas pequeñas. Los estoicos sabían que las virtudes no se desarrollan de la noche a la mañana, requieren práctica constante. Si te resulta difícil decir no en situaciones grandes, empezá con las pequeñas. Por ejemplo, rechazá una invitación a un evento que no te interesa. Decí no a una tarea que no es de tu responsabilidad. Decliná amablemente una oferta que no encaja con tus prioridades. Cada vez que decís no, estás entrenando tu capacidad de priorizarte. Una frase práctica que podría aplicarse para decir no es la siguiente: gracias por pensar en mí, pero no puedo comprometerme en este momento. Es simple, respetuosa y no requiere largas explicaciones. Secreto 4: establecé límites sin culpa. Los límites no son muros que alejan a los demás, sino caminos que guían cómo deseamos relacionarnos. Séneca afirmaba: nadie puede vivir en paz si está continuamente al servicio de los deseos de los demás. Cuando decís sí a todo, agotás tus recursos emocionales y físicos. Pensá en tu tiempo como una cuenta bancaria. Cada sí a algo innecesario es un gasto que te acerca al agotamiento. Establecer límites claros no solo te beneficia a vos, sino que también enseña a los demás a respetar tu espacio. Practica esto. Cuando alguien te presione, podés decir: entiendo que esto es importante para vos, pero no puedo ayudarte esta vez. Mantenete firme y no sientas culpa. Cuidar tu energía no es egoísmo. Quinto secreto: no todos merecen tu tiempo. Marco Aurelio decía: hacé pocas cosas, pero hacelas bien. El tiempo es limitado y valioso. No todas las personas ni compromisos merecen tu energía.
Ser selectivo no significa ser egoísta, significa ser consciente de a quién y en qué dedicas tu atención. Practica lo siguiente: antes de aceptar un compromiso, reflexiona. ¿Esto me acerca o me aleja de mis objetivos y valores? Si no aporta nada positivo, es mejor declinarlo. Secreto 6. No le tenés que caer bien a todo el mundo. Séneca nos recordaba que es imposible agradar a todos. Al decir no, algunas personas pueden molestarse, pero eso no significa que estés actuando mal. Ser auténtico implica incomodar a quienes esperan que siempre cumplas con sus expectativas. Recordá esto: las personas que te valoran de verdad respetarán tus límites. Aquellas que no lo hacen, quizás no deberían ocupar un lugar importante en tu vida. Secreto 7. Cada no es un sí a tu libertad. Para los estoicos, la verdadera libertad radica en vivir de acuerdo con tus valores. Decir no a algo que no querés hacer es un acto de afirmación personal, un paso hacia una vida más auténtica. Epicteto lo decía claramente: no seas esclavo de nada, excepto de tu razón. Imagina cómo sería tu vida si siempre dijeras sí. ¿Te sentirías más a pleno o más agotado? Usa esa visualización como una herramienta para reforzar tus decisiones. Secreto 8. No te excuses en exceso. Cuando decimos no, muchas veces intentamos justificarlo o dar explicaciones innecesarias. Sin embargo, los estoicos creían que la claridad y la honestidad son suficientes. Responde con frases simples como: gracias, pero no puedo hacerlo ahora. No necesitas elaborar demasiado ni buscar excusas que compliquen tu mensaje. Secreto 9. Aceptá que no podés hacerlo todo. Intentar abarcar demasiado no solo te sobrecarga, sino que también disminuye la calidad de lo que haces. Decir no es aceptar que tus recursos son limitados y que debes priorizar tu tiempo. Practica lo siguiente: al organizar tu semana, identifica compromisos innecesarios y eliminalos o delegalos. Secreto 10. Recordá que podés cambiar de opinión. Decir no no tiene que ser definitivo. Si reflexionás y decidís que algo vale la pena, está bien cambiar de opinión. Lo importante es que tu decisión esté guiada por la razón, no por la culpa. Podés decir algo como: he considerado y creo que puedo hacer un espacio para esto. Podés decir algo como: he considerado y creo que puedo hacer un espacio para esto. Secreto 11. Aprende a vivir con el desacuerdo. Evitar conflictos no siempre es la mejor solución. Los estoicos sabían que el desacuerdo es una parte natural de la vida. Si alguien no está de acuerdo con tu no, eso no invalida tu decisión. La próxima vez que enfrentes un desacuerdo, recordá que priorizarte no te hace menos empático, te hace más honesto. Aprender a decir no es un proceso que requiere práctica, valentía y amor propio. Es un camino hacia la libertad, la paz interior y una vida más auténtica. ¿A qué le vas a decir no hoy para decirle sí a lo que realmente importa? Si estas ideas te inspiraron, compartí este mensaje con alguien que necesita aprender a establecer límites. Tal vez con este pequeño gesto le estés regalando una herramienta para transformar su vida. Además, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué secreto te resonó más? ¿Qué situación te cuesta más al momento de decir no? Déjame tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte y construir juntos un espacio de reflexión.